Si tuvieras que responder a la realidad de la vida o la situación en la cual vos hoy estás viviendo, la realidad de tu vida, tu sensación de vida, y la tuvieras que resumir en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ayúdeme, tengo un tiempito, me han amenazado por texto y por varios lugares, necesito terminar rápido, pero no, más allá del chiste, ¿en qué se resumiría tu realidad, tu sensación de este tiempo? Podrías decir incertidumbre, o podrías decir paz. ¿Qué palabra, qué sola palabra podría identificar o podría descubrir lo que vos estás viviendo? ¿Tenés? No tiene que ser súper espiritual ni súper como vos te sientas, como vos hoy percibas. Segura, perfecto. ¿Qué más? ¿Ah? Gratitud, ok. ¿Qué más? Transición, buenísimo, buenísimo, excelente. ¿Cómo? ¿Cómo? Rompimiento, uy, bien. ¿El rompimiento de quebranto o bien, buenísimo, excelente, buenísimo, buenísimo. ¿Qué otras más? A ver, 2 o 3 más. Confianza. ¿Qué más? ¿Qué más? Fe. Paciencia. Nadie dijo desesperación. Nadie dice desilusión. Probablemente algunos de los que estemos acá estemos en alguna situación de esa y por vergüenza no lo digamos, ¿no? Desilusión, desesperanza, angustia, soledad. Muchas veces nosotros describimos las cosas positivas, mucho más dentro de una iglesia, ¿no? Siempre las victorias puestas sobre la mesa, pero las derrotas hablan muchas veces de una manera por ahí poco espiritual, entonces entre nosotros no compartimos nuestras debilidades, nuestros quebrantos, nuestras pobrezas, nuestras limitaciones. Pero vos y yo vivimos a diario como los personajes que estaban enfrente de una cruz, con dudas, con desesperanza. Y muchas veces eso nos confronta. Por eso quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Porque si hay algo que de alguna manera resume en una sola palabra, gracias Fer, resume en una sola palabra lo que estamos conmemorando, lo que estamos disfrutando de estos días, en definitiva la Pascua, está en ese versículo. ¿Lo tenés? Juan capítulo 19, verso 30. Versión Reina Valera. Ya que estamos en una fecha muy tradicional, vamos a usar la Reina Valera. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Buscá ahí en la Biblia, dale. Juan capítulo 19, verso 30. Para los que tienen su celular, enciendan su celular. Para los que tengan Biblia, si tienen luz, abran ahí, y si no, se van a un lugar de luz. Pero tienen que buscar. Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entregó el espíritu. A Jesús no le arrebataron la vida, Él la entregó. Y Él la entregó por amor. Hay una palabra en griego
que describe bien la expresión consumado es, y es tetelestai. Quiero que lo anotes ahí, tetelestai. Si hay una palabra que resume esta fecha, es tetelestai, es conocidísima. De hecho, la habrán escuchado, la habrán visto en Reel, en videitos, en Instagram, en Face, en un montón de redes, de aplicaciones que resume un poco qué significa tetelestai. Yo he preparado esta palabra en dos partes, un primer encabezado y un segundo encabezado. Y el primer encabezado, como tengo poco tiempo, lo que voy a hacer es, vamos a tener como un ida y vuelta. Yo se los voy a ir leyendo en parte para poder ir al segundo encabezado, que sería la introducción y la predicación. En realidad la introducción ya la hemos hecho, pero sí a los puntos. Son 4, son una conclusión, tenemos la Santa Cena, hoy nos vamos a las 3 de la mañana. No, mentira, vamos a hacerlo bien rapidito, pero una exégesis sobre la palabra tetelestai. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es una de, la palabra consumado, la expresión consumado es, o tetelestai en griego, es una expresión, una de las 7, 8 expresiones que Jesús va a decir en la cruz del Calvario. De hecho, estamos ahí orando, hablando con la pastora, porque podríamos de acá en adelante hacer una serie de las últimas palabras de Jesús, ¿no? Guille en un momento habló sobre una palabra, una expresión es, he aquí tu hijo, madre, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, hablando de Juan y una vinculación fuera de lo que es la sangre, pero vinculando familia, una familia nueva, una familia en comunidad, de iglesia. Hay otra expresión que dice algo así como, ay, me la olvidé ahora, ¿por qué te has apartado de mí? Jesús hablando orando, clamando a su Padre, y esta expresión de ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y hay personas que dicen, es que Dios lo ha dejado, porque como Dios no tiene una cierta línea con el pecado, se aleja de Dios, de Jesús, Dios se aleja de Jesús porque está en pecado, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una posición de Cristo para con la humanidad, por causa del pecado, que no conocía pecado y conoce lo que es el abandono del pecado, porque el pecado es abandono de la paternidad, alejado de Dios, y de alguna manera Jesús estaba sintiendo un abandono por causa del pecado. Dios nunca lo dejó, Dios nunca lo va a dejar, pero Cristo se hace por nosotros pecador, y recibe ese abandono que produce el pecado. Y es interesante y es impactante. Así que estamos ahí orando. ¿Lo hacemos serie? ¿No lo hacemos serie? Sería una serie de 7, 8 predicaciones, comenzando con esta, ¿no? Pero la palabra tetelestai tiene que ver con eso, con una expresión que Jesús utiliza en la cruz del Calvario. Está de alguna manera asociada, registrada solamente en el Evangelio de Juan. Y miren algo, el análisis gramatical del texto. ¿Qué estamos? ¿Una clase de lengua? ¿Lengua y literatura? No, es que quiero que me puedas comprender bien toda esta idea para después ir a los puntos. El verbo teleo significa completar, llevar a cabo, cumplir plenamente una tarea o una misión. Después de que Jesús toma del vinagre, hizo clic en la última opción y dijo, ya está todo hecho. Ya está todo completado. Y miren, el tiempo verbal es perfecto, pasivo, indicativo. Siempre me fue mal con lengua. Nunca entendí lengua, los acentos, las puntuaciones y todo, y me cuesta un montón, por eso lo estoy leyendo. Perfecto, pasivo, indicativo de la tercera persona del singular. Tomá tu tía. Anótalo porque si no, no lo vas a entender. Tercera persona del singular. Ahora, ¿por qué te digo esto? Primero, el tiempo perfecto, viste que te dije tiempo verbal perfecto, pasivo, indicativo. El tiempo perfecto en griego implica una acción completada en el pasado, cuyos efectos continúan en el presente y en el futuro. ¿Se entiende? O sea, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue solamente para afectar esa época, ese día, esa semana, ese mes, ese año, una década.
Es algo que se produjo en ese momento, pero que tiene un efecto continuo en tu presente y en el mío. Fíjate lo poderosa de la cruz del Calvario, lo poderoso de lo que Jesús hizo en esa cruz. El tiempo perfecto. Lo segundo, viste que dije perfecto, pasivo. El pasivo habla del sujeto, o sea, de Jesús, que ha llevado algo a un cumplimiento completo. Algo que se debía cumplir y completamente. Y el indicativo habla que es un hecho real, no una posibilidad de que pasó, surgió o una historia. No, es algo real. En otras palabras, si tuviéramos que ponerlo en una frase, sería: ha sido completado por completo y su efecto permanece para siempre. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te lo voy a decir otra vez. Ha sido completado. Estaría lindo que lo puedas anotar, ¿no te parece? Yo la anotaría, pongo en Instagram. Hice una exégesis de Tetelestai y quiere decir esto. Ha sido completado por completo y su efecto permanece para siempre. Por eso Jesús en la cruz del Calvario no va a decir, ya está, o se terminó, hasta acá llegué. Él va a decir, ha sido perfectamente cumplido. La obra en la cruz del Calvario ha sido perfectamente cumplido. El contexto histórico-cultural de la palabra Tetelestai se usaba en distintos ámbitos, en distintas áreas. Primero, en los negocios. Se escribía en una factura para indicar que la deuda estaba pagada totalmente. Si había una deuda, había un recibo que decía Tetelestai. Está pagado, está saldada la deuda. En lo judicial, el juez podría declarar Tetelestai cuando una pena era completamente cumplida. Respondiste una condena. Después de tanto tiempo, Tetelestai. La obra completamente cumplida. En lo sacrificial, en el contexto obviamente judío, el sumo sacerdote declaraba que algo estaba cumplido, Tetelestai, al presentar un sacrificio aceptable ante Dios. Mientras hacía un sacrificio, y en las tareas comunes, algunas áreas de la vida, cuando un siervo completaba una misión o algo encomendado, se decía, completo está, completado está. Y hay aplicaciones con esto, porque Él ha pagado nuestra deuda. Él ha pagado la deuda que vos y yo debíamos pagar. Hay una deuda que había que pagar, y esa deuda tenía que ver con nuestra vida. Y Él entregó su vida por nosotros. Y eso es lo que me lleva a este segundo encabezado, que son los puntos, porque Tetelestai viene a hablarnos a nosotros. La frase, la expresión consumado es una frase, es una palabra que debería resonar en el corazón y en la mente de aquellas personas que estamos necesitados. Por eso te hice la pregunta, ¿cómo resumirías tú? ¿Cuál es tu sensación de tu día a día? La realidad en la cual vos estás viviendo. Porque ante esa realidad, nosotros podemos expresar, consumado es. Tetelestai. Por eso quiero hablarles en esta noche a los que creen que Dios los está castigando. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero hay veces que vos y yo respondemos a la vida teniendo que hacer cosas para sentirnos perdonados. Y sentimos que la realidad que nos toca vivir hoy puede ser una enfermedad, puede ser alguna limitación económica, puede ser alguna circunstancia amarga que toca vivir. Nosotros la confundimos y creemos que es producto
de lo que hemos hecho en el pasado y por causa de eso hay un castigo. Entonces, a los que creen que Dios los está castigando, tetelestai. Quiero que lo escribas ahí, en tu hojita, en tu celular. A los que se sienten que están siendo castigados, a los que comprenden que la realidad en la cual están viviendo, lo enfocaron en esta sensación de que Dios los está castigando. No hay condenación. Tetelestai. Consumado es. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Te doy unos segundos para que puedas anotar. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quién. ¿Para quién? Para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación alguna. Para los que estamos en Cristo, no con Cristo, en Cristo, porque nuestra vida está en Él, ¿no? Él está en nosotros y hay algo que ha de revelarse todos los días de nuestras vidas. Su vida. Su vida. No hay condenación para el que está en Cristo. Por eso no hay castigo. Por eso si hay alguna situación en la cual vos y yo estamos viviendo, no es por castigo de Dios. Y lo debemos entender de esa manera. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Estamos hablando de Jesús. Así que ya no hay castigo. No debes dejar de azotarte. Esto es porque me pasa a mí, porque yo hice, porque una vez fui a la Umbanda, porque un día me tiraron las cartas, porque un día hice esto malo, porque un día mentí, porque no fui a la iglesia, porque no entregué el diezmo, porque no, y esto, y esto, y esto. Y ahora me viene esto. Hoy estuvimos en el hospital visitando a una amiga, una estudiante, una mujer de Dios, estudiante del IBRP, que, tuvo una situación en su páncreas. De hecho, pedimos sus oraciones. Está estable, gracias a Dios. Están esperando algunas cositas para darle el alta, pero entre eso, claro, hablaba con su esposo y él me contaba algunas cuestiones, algunas sensaciones que él iba teniendo con respecto a la salud de su esposa, ¿no? Y cómo muchas veces esa sensación de ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? Pero él termina entendiendo de que todo está en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno comprende que lo que uno está viviendo no es castigo de Dios, sino que está todo dentro de un propósito de Dios, el enfoque es diferente. No estoy viviendo un castigo de Dios. Estoy viviendo la vida de Dios y en medio de esta vida de Dios sí existen estas circunstancias que voy a pasar y que necesito la fortaleza del Espíritu, la guía de su presencia, la certeza de su palabra. Muchos viven creyendo que cada sufrimiento es un castigo divino. Muchos caminan como si Dios los estuviera vigilando para aplicar sentencia. Me la mandé, esta semana me vuela el techo. ¿Vieron la lluvia? Entró agua por donde no creíamos que iba a entrar. ¿No? Mira. Y ya siempre hay alguno que por Facebook castigo. Las señales. Las señales de que hoy tormenta, hermano. Sí, Cristo viene pronto, obviamente, pero no es por esa tormenta, no es por ese granizo. Él viene pronto porque Él prometió que viene pronto, pero no porque cayó granizo como en algunos lugares, en una pelota de golf. Arruinaron un poco algunos autos. Gracias a Dios los que estábamos acá, no pasó mucho. Pobre, oramos por los que sí les pasó. 2. La primera, para los que sienten
el castigo de Dios, tetelestai. Segundo, a los que se sienten sucios, a los que nos sentimos sucios, imperfectos o indignos, tetelestai. Consumado es. Lo digo de vuelta. A los que nos sentimos sucios, a los que nos sentimos imperfectos, a los que nos sentimos indignos, ¿qué decimos? Qué vergonzoso que sos. ¿Qué decimos? Tetelestai. Consumado es. Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había, ¿contra quién? Lean. Colosenses capítulo 2, verso 14. ¿Lo tenés? Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hay algo que el diablo reclamaba en contra nuestra, pero en la cruz se anuló todo decreto en contra nuestra. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por las obras. ¿Cómo? Ahí hay alguien bíblica. Ahí hay alguien que lee la Biblia. Justificados por la fe. ¿Crees que todavía tenés que compensar tus errores cuando los cometés? ¿Vivís como si debieras algo a Dios que no podés pagar? Cuando Jesús utiliza el tetelestai, o cuando se usaba en aquel momento para pagar una deuda, se escribía en una factura, como recién lo vimos, y estaba completamente saldada la deuda. O sea, Jesús no paga en cuotas. Ahora 12, ahora 18. El pecado que cometiste este mes es fuerte, es en 18. Es en 18 porque es muy fuerte. Y la sangre nos llega para tanto. Los bancos están medio... Entonces necesitamos ahora 18. En 18 cuotas vas a obtener el perdón. Mientras tanto, somos deudores. No. Él salda la deuda. Hay una doctrina en esto, la de la justificación. Somos justificados por gracia. Dios no nos perdona porque hicimos lo suficiente. Dios nos perdona, Jesús nos perdona porque Él hizo lo suficiente para con vos y conmigo. No es, yo hice ahora, puedo recibir el auto porque hice. No, no se trata de vos. Ni de vos, ni de mí. Por eso muchas veces en esta iglesia aclaramos algo. No somos el protagonista, nosotros no somos protagonistas de nuestras vidas. Él es el protagonista de nuestras vidas. Nosotros hemos salido del centro de nuestras vidas. Y si te cuesta hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que te ayude. No somos los protagonistas. Él es el protagonista en nuestras vidas. Y a través de su vida nosotros vivimos la vida. Es a través de su mirada, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, de la vida que Él nos da. No cargues con una deuda que ya fue cancelada. No te condenes por lo que Dios ya olvidó. ¿Te cuesta perdonarte? Te habla alguien que le cuesta perdonarse muchas veces. Tetelestai. Tercero, vamos rapidito, 902. No voy a decir los minutos. Punto 3. A los que nos creemos
que tenemos que ganarnos el amor de Dios, tetelestai. Algunos de los que estamos acá, no levanten la mano, pero creemos que tenemos que ganar su amor, que tenemos que ayudar, un ayudín, una ayudita para que Dios me mire, una ayudita para que Dios se acuerde de mí, una ayudita para que pueda recibir lo que viene de Dios. Mateo 27:51 dice, Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, para que nadie crea en ninguna obra humana ni en nada. Se rompió de una manera perfecta, de arriba, como si alguien hiciera esto. ¿Alguna vez rompiste una hoja? Para aquellos que rompen los exámenes cuando sacan uno, a los adolescentes y guardaban, o tiraban abajo de algún mueble. Bueno, Dios hizo esto. Rompió el velo. Ese instrumento que generaba una separación ya no existe más. No hay un amor que yo tenga que ganarme. No hay un esfuerzo que yo tenga que hacer para. Hebreos capítulo 10, verso 19. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no hay un mediador, no hay un pastor. Si te hicieron creer que un pastor es el que tiene la única autoridad para y tenés que confesarte a él por mentira. No existe mediador humano. No hay nadie que esté en el medio entre Dios y su iglesia. Solo Cristo, Jesús. No hay separación alguna. ¿Saben? Hay veces que oramos con miedo. ¿Tocó alguna vez orar con miedo? Orar con esa cuestión, esa sensación de ansiedad, de miedo, y la culpa, y ahora, y Dios, y cómo. Pero basta. En la cruz, Dios mismo rasgó el velo que separaba su presencia del pueblo. Hay un acceso abierto para disfrutar de su amor. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿Vieron que hay veces que uno dice, no, Jesús hizo un 90% y el cristiano tiene que hacer un 10%? No. Vos y yo no tenemos la capacidad para hacer algo que genere un amor hacia nosotros. Él ya nos ama con un amor eterno. Por eso debemos quitarnos la meritocracia de nuestra cabeza. Debemos quitarnos esa concepción de hago y obtengo. Me muevo, recibo. Si me congrego, tengo respuestas aseguradas de Dios. Si doy diezmo, no tengo pobreza. Si todas esas variantes que tenemos dentro, ¿no?, de el mundo evangélico cristiano, y que muchas veces confunden a los que vienen por primera vez a la iglesia. Y prometemos un Dios que no es real. Como que leí una frase esta semana de marvelizamos la Biblia. Marvelizamos la Biblia. O la hacemos, ¿no?, en el mundo de Disney. Y creemos que viene por ahí. Pero no necesitamos ganar el amor de Dios. Ya tenemos su amor. Tetelestai. Él ya lo hizo. Y quiero terminar con esto. Le voy a pedir a Mati que se pueda acercar. 4. A los que nos sentimos alguna vez, o nos estamos sintiendo hoy, una vida sin propósito. Cómprense Rick Warren. No. Hay un libro que dice propósito, ¿no? ¿Cómo era el de Rick Warren? Una vida con propósito. Pero en este caso es a los que se sienten sin propósito, tetelestai. A los que creen que no tienen propósito, a los que creemos que no tenemos propósito, tetelestai. Hay una misión que empezó con Jesús
pero que Él mismo nos invita. Juan capítulo 17, verso 18. Juan capítulo 17, verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como vos, papá, me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Hay algo que se cumplió en la cruz. Se cumplió. Había que cumplirse algunas cosas, algunas palabras que estaban soltadas en el Antiguo Testamento. Y una vez que se cumplió, se da lugar hacia algo nuevo. Y eso nuevo es la invitación a vos y a mí para ser parte. Qué inmenso amor, ¿no? Aún con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, Él nos perdona y nos sigue invitando a su propósito. No mi propósito, su propósito. Nos calibramos a su propósito y hacemos de su propósito el nuestro. Y es ahí cuando cobra sentido nuestras vidas. No el propósito mío que Dios me tiene que respaldar. Te equivocaste. Estás viviendo otro tipo de religión, la humanística. Pero esto se trata de Cristo. Cristo en nosotros. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creación, poesía, obra de arte suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos hablado hace mucho tiempo sobre esto, ¿no? No es que hacemos buenas obras y por eso tenemos una identidad. Es porque fuimos creados en Él. Nuestra identidad es Cristo. Y cuando reconocemos, nos damos cuenta de esa identidad, es que estamos aplicados para hacer buenas obras. Buenas obras. ¿Alguna vez te sentiste invisible? ¿Alguna vez te sentiste desconectado? Como si no tuvieras un lugar en la historia de la humanidad, en la iglesia o en donde sea. Tetelestai no significa que no hay nada por hacer. Significa que hacemos todo desde una obra ya ganada, desde una obra ya completa. Jesús terminó su obra y nos activó a nosotros para seguir. Yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. Nuestro propósito, amados, no es ganarnos el favor de Dios, sino es aprender a manifestar su gloria a través de nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el llamado. Tetelestai, consumado es. Quiero que te vayas a dormir con la palabra tetelestai. Tetelestai, tetelestai. Te levantes al baño a la madrugada, tetelestai, tetelestai. Porque tiene que ver con eso. El propósito no nace de tu esfuerzo o del mío. No nace. No nace de nosotros. Nace de su victoria. El propósito no nace de tu esfuerzo o del mío. Nace de su victoria. Y es a través de su victoria donde nosotros podemos arrancar. El tema es cuando
en algunos casos los que tenemos muchos años de iglesia, de evangelio, y creemos tener la experiencia de todo, nos perdimos en el camino y nos dimos cuenta que en definitiva en algún momento se trataba de nosotros. Y dejamos de ver la cruz para vernos a nosotros. Cómo hacemos las cosas, cuántos seguidores tenemos, si la iglesia está llena, como si la cantidad hablara de... Y vamos en pos de recursos que faciliten nuestro éxito. Y nos vamos perdiendo. Por eso caemos tanto. Por eso estamos tan limitados. Por eso muchas veces nuestro accionar muestra que creemos en todo menos en Dios. Por eso esta época, este escenario, nos debe recordar esto, que Él hizo su obra, que Él lo hizo todo, y ahora nos toca vivir esa victoria, nos toca vivir esa verdad. No hay más condenación, no hay más deuda, no hay más separación, no hay más vacío sobre nuestro pecado.